Esto que tenemos acá en nuestra mesa de trabajo es un ventilador de techo. Vamos a hacerle cambio de rodamientos. Un desgaste en los rodamientos puede conllevar a que el ventilador eventualmente se trabe o que gire con dificultad, que haga un sonido pues característico de los rodamientos desgastados. Incluso pues al calentarse igualmente puede incrementar su consumo. Prácticamente afecta pues todo el rendimiento del ventilador. Una forma de comprobar si efectivamente los rodamientos están dando problemas es haciendo lo siguiente. Giramos las aspas y escuchamos el sonido que hacen cuando están girando. Ese sonido que escuchamos es típico de rodamientos ya con problemas y que requieren de un cambio. Entonces vamos a ver cómo hacemos el cambio de los rodamientos. Vamos a desarmar primeramente para tener acceso a los rodamientos. Bien, comenzamos desmontando la cubierta de los focos, de las luces, quitando estas tres piezas. Ahora podemos remover estos tornillos, son 4 tornillos que hay en esta pieza para poder extraerla. Ahora que ya hemos retirado los tornillos podemos montar esta pieza. En realidad no es tan importante quitar esta pieza y los bombillos, pero yo lo hice como para prevenir, ¿verdad? Si se me fuera a caer la pieza no se vaya a dañar ni el cristal que protege los bombillos ni los bombillos, pero si ustedes prefieren pueden dejarlos ahí instalados. Y acá al remover esta pieza encontramos este conector, el cual podemos separar. Bien, aquí estamos separando ya el conector. Ven, tirar esta pieza y colocarla por ahí en un sitio donde no nos estorbe. Luego vamos a quitar estos tornillos y esta tuerca porque necesitamos liberar el eje por donde vamos a sacar los rodamientos. Vamos a retirar este seguro. Como pueden ver, quitamos ese seguro para sacar este pasador. Okay, aquí hemos sacado ya el seguro y sacamos el pasador empujando hacia abajo y aquí ha salido, con lo cual podemos remover esta pieza, esta parte del eje, ¿lo ven? Sale hasta dejar los cables libres y entonces podemos continuar sacando estos tornillos y estos otros para separar esta campana. Acá estamos sacando ya el último de estos tornillos. Por aquí abajo sale un perno, ¿lo ven? Ahora podemos proceder a sacar estos 3 tornillos. Y una vez que sacamos los tornillos, entonces podemos retirar esta campana de aquí arriba, ¿lo ven? De esta manera. Ahí salió. De igual manera podemos sacar esta otra, de esta forma. Y nos queda únicamente el motor con su eje, como pueden ver. Y esto que vemos acá, esta pieza, es uno de los rodamientos. Y por acá tenemos el otro rodamiento. Vamos a ver cómo llegar hasta ellos. Esta pieza de acá sale girando, es una rosca normal. Ven, aquí ya salió, es una rosca. Sacamos esta pieza también. Bien, acá podemos ver con más claridad uno de los rodamientos, digamos que es el de la parte superior. Para poder llegar a él necesitamos quitar estos tornillos para separar esta tapa. Igualmente va a haber que separar esta otra, pero comencemos sacando esta. Bien, aquí estamos sacando entonces el último de los tornillos de esta tapa y entonces ahora tenemos que separar esta tapa y acá normalmente da un poco de trabajo porque vienen, se traban, eventualmente salen con facilidad. Ahí estaba saliendo un poco suave, pero en caso de que se trabe, yo lo que recomiendo es hacer esto con un desatornillador. Lo ponemos ahí en el borde y golpeamos y así por todos lados hasta que vaya saliendo, ven, de esta manera. Ahora golpeamos el desatornillador por acá con algo, un martillo, un mazo, y ahí como pueden ver se va separando poco a poco. No podemos hacerlo de una vez de un solo lado, sino ir por todos los lados golpeando poco a poco y va saliendo. Como les digo, es un poco tedioso en ocasiones, pero esa es la manera. Ven, aquí vamos golpeando por los lados con el desatornillador hasta que esta pieza se separa. Para quitar esta otra tapa y tener acceso a este rodamiento, ¿ven? Para sacar los tornillos que sujetan la tapa, como pueden ver hay unos que están debajo
debajo de los soportes de las aspas. Entonces hay que quitar también los soportes de las aspas para sacar estos tornillos. Igualmente esta tuerca que ya hemos aflojado junto con esta tapa tienen que salir, pero como pueden ver los cables no lo permiten. Entonces vamos a tener que cortar los cables y luego volver a empalmarlos adecuadamente, ¿verdad? Aquí hemos cortado ya el conector, sacamos esta tuerca con esta otra pieza y ahora entonces sacamos los soportes de las aspas quitando estos tornillos. Aquí estamos quitando ya el último soporte de las aspas y como podemos ver entonces quedan los tornillos accesibles para removerlos y sacar esta parte, esta pieza, esta tapa donde va el rodamiento. Ahora que ya tenemos el rotor en nuestras manos listos para extraer los rodamientos, es importantísimo tener cuidado de no maltratar los bobinados con ninguna herramienta que pueda causarle daño a los alambres de cobre, porque entonces estaríamos echando a perder el motor. Entonces manejemos esto con mucho cuidado. Para liberar los rodamientos, pues bueno, como pueden ver están durísimos, están trabados. Puede haber muchas formas para lograrlo. Sin embargo, yo voy a mostrarles pues la que yo utilizo, que es muy sencilla, utilizando una herramienta especialmente para esto. Antes es conveniente sacar los cables para que no se maltraten a la hora de sacar los rodamientos. Fíjense en qué posición van, si es necesario los marcan para que sepan dónde instalarlos posteriormente. Entonces sacamos estos que son los que vienen del cable de alimentación y como ven ahí salen con facilidad. ¿Ven? Ahí tenemos esos. Y ahora estos pues son los que conectan al bobinado, ¿lo ven? Vamos a intentar sacar primero este rodamiento. Vean, esta es la herramienta que yo utilizo para extraer este tipo de rodamientos. Se llama extractor de rodamientos precisamente. Lo venden en ferreterías. Es muy económico y muy útil para este tipo de trabajos. Importante con esta herramienta que las tres uñas queden distribuidas más o menos uniformemente, y yo le puse acá una arandela con el propósito de que el tornillo del extractor no dañe el tornillo del eje. Entonces ahí lo que yo voy haciendo ahora es girando el tornillo del extractor en sentido horario, y ahí el rodamiento poco a poco tiene que ir saliendo. Ahí le damos vueltas y vueltas hasta que el rodamiento sale. Si se fijan bien, ahí el rodamiento viene hacia afuera, ¿lo ven? Ahí logró salir. Bien, ya tenemos el primer rodamiento afuera. Vamos a retirar el segundo rodamiento. Fíjense que para hacer esto yo tuve que sacar los cables, porque si cuando yo ponga la punta del extractor en el eje, le hago daño a los cables. Necesito que estén despejados. Vean, colocamos el tornillo en el eje y las uñas, ahí están las uñas ya colocadas debajo del rodamiento. Nos aseguramos de que las tres hagan lo mismo, de esta forma, para entonces empezar a tallar el tornillo. Si se fijan bien, ahí el rodamiento viene hacia afuera, ¿lo ven? Bien, para conseguir rodamientos nuevos, yo recomiendo llevar la muestra al comercio y conseguir nuevos rodamientos. Una vez que ya los tenemos en la mano, entonces vamos a proceder a instalarlos. Yo recomendaría en este caso introducir primero los cables, estos que son los de las bobinas, con mucho cuidado. Los introducimos acá en este orificio, ¿ven? Y luego tienen que salir por este lado. Bien, ahí estamos introduciendo el cable, y una vez que salen por el otro lado, pues tiramos de él. Tiene que quedar todo los cables hasta el otro lado. Este aislante tiene que quedar así, ahí, porque acuérdense que el rodamiento llega hasta acá, hasta donde está el seguro. Entonces, para que no interfiera con el rodamiento, ¿ven? Ahí ya lo tenemos. Entonces ahora introducimos el rodamiento nuevo en este sitio y lo llevamos hasta abajo, y vamos a tener que golpear con algo para que llegue hasta su sitio correspondiente. Yo lo haría de esta manera: pongo una llave francesa en este caso, luego le voy dando golpecitos suaves hasta que llegue a su punto.
Otra forma sería conseguirnos un tubo que calce acá y que haga medida con esta parte del rodamiento para que ingrese hasta adentro. Bien, ahí ya llegó prácticamente al punto. Le falta tal vez 1 milímetro, le damos un par de golpecitos más y listo. De esa misma forma vamos a introducir el otro rodamiento. Bien, aquí estamos introduciendo ya los otros cables. Como pueden ver, no lleva mayor dificultad. Aquí ya salieron al otro lado y los dejamos más o menos en donde estaban. Ahora colocamos el otro rodamiento, ven, y le damos unos golpecitos hasta que llegue hasta aquí, a este punto que es donde él se apoya. Bien, aquí tenemos ya entonces el segundo rodamiento en su sitio y continuamos entonces ahora con el armado del ventilador. Bien, de acuerdo al orden de desarmado, esta tapa va acá. Bien, entonces le vamos a dar ahora unos golpecitos para que ingrese todo el rodamiento a ese sitio. Vamos a ver si ingresa sin necesidad de golpe. Ahí va. Le falta un poco todavía. Bien, como pueden ver, ahí ya ingresó en su totalidad. Vamos a colocarle las piezas que van en este lado. Bien, en el orden va esta pieza cilíndrica, ven, de esa manera. Luego le sigue esta pieza en esta posición en que la estoy colocando ahora, así, y seguidamente esta tuerca y esta arandela. Ahí está la arandela y vamos a ajustar entonces la tuerca. Ahora le damos un apretoncito ahí con una llave francesa y listo. Bien, ya que hemos instalado esta parte, entonces vamos a montar lo que sería en este caso nuestro estator. El estator, fíjense que tiene 4 orificios para 4 tornillos. Cogemos los cables, los introducimos por acá y llevamos el estator hasta este punto donde se introduzca con esta campana, con esta bocina. Pero debemos hacerlo alineado con los agujeros. Ahí se puede ver. Ya hicimos coincidir uno de los agujeros y por supuesto, pues por lógica los otros también. ¿Lo ven? Ok, ahora presionamos hacia adentro. Ya se ha introducido un poco. Lo hacemos ahora llegar al punto de esta bocina con sus respectivos tornillos. Ok, le ponemos los 4 tornillos. Bien, aquí estamos instalando ya el último de estos 4 tornillos que sujetan a esta bocina. Ahora colocamos la otra bocina y le hacemos el mismo procedimiento. Alineamos los orificios. Ahí está alineado uno de ellos y este otro también. Ok, entonces cuando están alineaditos apretamos un poco sin que se nos muevan. Listo, ven. Ahí, ahora le ponemos sus 4 tornillos. Bien, aquí estamos terminando de ajustar el último de estos 4 tornillos. Bien, aquí entonces con esto tenemos armado lo que sería el motor del ventilador. Vamos a continuar colocándole las piezas restantes para terminar de armarlo. De acuerdo al orden en que vinimos desarmándolo, sigue esta pieza de esta forma, así. ¿Ven? Una rosca normal hasta que este hueco, ¿ven? Este hueco roscado para un tornillo coincida con este hueco en el eje. Ahora le ponemos este tornillo que es como un seguro ahí para que no se desenrosque esa pieza. El paso siguiente sería entonces colocar todos los soportes de las aspas con sus respectivos tornillos. Bien, aquí estamos ajustando el último de los tornillos de los soportes de las aspas. Ya tenemos esta otra parte aquí también. Entonces podemos colocar esta y encima viene esta otra. Esta va, ahí está, 3 tornillos. Vamos a arroscar esos primero. Bien, ya se han puesto estos tornillos de acá, ya esta tapa está firme. Ahora vamos a colocar estos tornillos largos que ven acá. Son 4 y sujetan a esta otra tapa que pusimos antes. ¿Ve? De abajo para arriba. Y le buscamos la posición acá, ¿lo ven? Aquí sale y le ponemos esta tuerca a cada uno de esos 4 tornillos. Bien, aquí están puestos ya entonces esos 4 tornillos. Ya tenemos esta parte armada. Vamos a continuar con esta parte de aquí abajo. Esta pieza es la que va a continuación. Ahí está. Ahí le ponemos sus tornillos. Ahora empalmamos nuevamente todos estos cables para que
quede el conector puesto. Finalmente colocamos esta última pieza, que es donde van los bombillos. Sujetamos la pieza con sus respectivos tornillos, son 3 alrededor, y ahora podemos colocar los bombillos y finalmente colocamos la cubierta. Y ajustamos estas piezas que son para sostener esta cubierta en su lugar. Obviamente va a haber que darle una limpiadita, ¿verdad? Nos hace falta colocar esta pieza que va en la parte de arriba, que es el punto de apoyo de donde cuelga o de donde pende el ventilador. Entonces hacemos pasar los cables por este tubo hasta el otro lado, para que salgan los 3. Aquí tenemos ya los 3 cables. Entonces lo que hacemos ahora es este tubo, haciéndolo coincidir el agujero del tubo con este agujero de acá, y le colocamos este de pasador. Lo hacemos pasar de lado a lado, ahí, y le ponemos este seguro. ¿Lo ven? Esta pieza. Y listo, ya está armado el ventilador. ¿Ven? Ahora vamos a ver. Escuchen ahora el sonido cuando ya los rodamientos ya fueron reemplazados. Escuchen ahora este sonido. Esto es cuando los rodamientos aún no habían sido reemplazados. Ese sonido que escuchamos es típico de rodamientos con problemas. Y ahora con los rodamientos reemplazados, ya con rodamientos nuevos, escuchen. Mis amigos, de esta forma espero haberles colaborado un poco más con este tipo de trabajos. A mis amigos, que Dios los bendiga con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad. Nos vemos en un próximo video. Hasta entonces, muchísimas gracias.